51. La oración. La oración debe ser un desahogo íntimo del alma a Dios, una plática solitaria, una meditación útil siempre, y a menudo fecunda. Es el refugio por excelencia de los afligidos, de los corazones lacerados. En las horas de cruel abatimiento y de desesperación, ¿quién no ha encontrado en ella el alivio y el consuelo de sus males? Un diálogo misterioso se entabla entre el alma dolorida y el poder evocado. La una manifiesta sus angustias, sus desfallecimientos, implora socorro, apoyo, indulgencia. Y entonces, en el santuario de la conciencia, una voz secreta responde, la voz de aquel de donde provienen todas las fuerzas para las luchas de este mundo, todos los bálsamos para nuestras heridas, todas las luces para nuestras incertidumbres. Y esa voz consuela, alienta, persuade, nos infunde valor, sumisión, resignación estoica. Y nos levantamos menos tristes, menos abatidos, un rayo del sol divino ha brillado en nuestra alma haciendo nacer en ella la esperanza. Hay hombres que hablan mal de la oración y la encuentran trivial y ridícula. Estos tales jamás han orado o jamás han sabido orar. Sin duda, si no se trata más que de Padre nuestros rezados sin convicción, de recitaciones tan vanas como interminables, de todas esas oraciones clasificadas y numeradas que los labios murmuran sin que el corazón tome parte, pueden comprenderse sus críticas, pero eso no es la oración. Esta es una elevación por encima de las cosas terrestres, un ardiente llamamiento a los poderes superiores, es un arranque, un vuelo hacia las regiones donde no tienen eco los ruidos y las agitaciones de un mundo material, y donde el ser encuentra las inspiraciones que le son necesarias. Y cuanto más poderoso es su arranque y más sincero su llamamiento, tanto más distintas y más claras se le revelan las armonías, las voces, las bellezas de los mundos superiores. Es como una ventana desde donde puede contemplar lo invisible, lo infinito, y desde donde percibe mil impresiones sublimes y consoladoras, de las cuales se impregna templándose en ellas como en un bailo fluídico y regenerador. En estas conversaciones del alma con el Poder Supremo, el lenguaje no debe estar de ninguna manera preparado y anotado anticipadamente, no debe ser una fórmula cuya extensión se mide por el provecho que trae, lo cual es una profanación y casi un sacrilegio. Las oraciones deben variar según las necesidades y el estado de espíritu del ser humano. Es un grito, un lamento, una efusión o un canto de amor, un acto de adoración o un examen de nuestras acciones, un inventario moral hecho ante la mirada de Dios, o también un simple pensamiento, un recuerdo, una aspiración hacia el cielo. No hay horas designadas para la oración. Bueno es, sin duda, elevar el corazón a Dios al principio y al fin del día. Pero, si os sentís mal dispuestos, no oréis. Vale más abstenerse que orar distraídamente. En cambio, cuando sintáis vuestra alma enternecida y penetrada por un sentimiento profundo, por el espectáculo del infinito, ya sea en la orilla de los océanos, a la claridad del día o bajo la cúpula centelleante de las noches, en medio de los campos y de los bosques umbríos, o en el silencio de las selvas, poco importa, grande y bueno es todo aquello que arrasa de lágrimas nuestros ojos, que nos hace doblar la rodilla y arranca de nuestro corazón un himno de amor, un himno de adoración hacia el poder eterno que guía nuestros pasos en el borde de los abismos. Sería un error creer que podemos obtenerlo todo por medio de la oración, ni que su eficacia sea tal que pueda apartar de nosotros las pruebas inherentes a la vida. La ley de inmutable justicia no puede doblegarse a nuestros caprichos. Los males que quisiéramos alejar de nosotros, son a veces la condición necesaria de nuestros progresos. Suprimirlos sería esterilizar nuestra vida. Además, ¿cómo sería posible que Dios accediese a todos los deseos que los hombres expresan en sus oraciones? La mayor parte de ellos son incapaces de discernir lo que les conviene, lo que les puede ser más provechoso. Algunos piden riquezas, ignorando que serían una desgracia para ellos, pues les facilitarían poder dar rienda suelta a sus pasiones. En la oración que cada día dirige al Eterno, el hombre sensato no pide que su destino sea feliz, no pide que se aparten de los desengaños, los reveses, el dolor. No, y lo que desea, es conocer la ley para mejor cumplirla, lo que implora es el auxilio de arriba y el socorro de los espíritus benévolos, a fin de soportar dignamente los días malos. Y los buenos espíritus responden a su llamamiento. No procuran desviar el curso de la justicia ni poner obstáculos a la ejecución de los decretos divinos. Condoliéndose de las penas humanas que han conocido y sufrido, comunican a sus hermanos de la tierra la inspiración que sostiene contra las influencias materiales, y favorecen los nobles y saludables pensamientos, los arranques del corazón que los llevan hacia las altas regiones librándoles de las tentaciones y de las asechanzas de la carne. La oración del sabio, hecha con profundo recogimiento,
libre de toda preocupación egoísta, despierta en él esa intuición del deber, ese sentimiento superior de lo verdadero, de lo bueno y de lo justo que lo guía a través de las dificultades de la existencia y le mantiene en comunión íntima con la gran armonía universal. Mas, el poder soberano no representa solamente la justicia, es también la bondad inmensa, infinita, bienhechora. Siendo así, ¿por qué no hemos de obtener en nuestras oraciones todo lo que la bondad puede conciliar con la justicia? Siempre podemos pedir apoyo y socorro en las horas de tribulación. Solo Dios sabe lo que más nos conviene, y a falta del objeto de nuestras súplicas, nos enviará siempre sostén fluídico y resignación. Cuando se arroja una piedra al agua, se ve vibrar la superficie en ondulaciones concéntricas. Del mismo modo nuestras oraciones y nuestros pensamientos hacen vibrar el fluido universal, con la diferencia de que las vibraciones del agua son limitadas, en tanto que las del fluido universal se suceden hasta lo infinito. Todos los seres, todos los mundos están sumergidos en este elemento como nosotros lo estamos en la atmósfera terrestre. Resulta pues que nuestro pensamiento, cuando está movido por una fuerza de impulsión y por una voluntad suficiente, va a impresionar a las almas a distancias incalculables. Se establece entre las unas y las otras una corriente fluídica que permite a los espíritus elevados hacernos sentir su influencia y contestar a nuestros llamamientos desde las profundidades del espacio. Lo mismo sucede con las almas que padecen. La oración hace en ellas el efecto de una magnetización a distancia. Penetra los fluidos densos y oscuros que envuelven a los espíritus desgraciados, y alivia sus penas y sus tristezas. Es la flecha luminosa, la flecha de oro que atraviesa sus tinieblas. Qué consuelo para esos espíritus sentir que no están abandonados, que hay seres que se interesan por ellos. Esta idea les devuelve el valor y la esperanza. Si pudiésemos medir el efecto producido por una súplica ardiente, por una voluntad generosa y enérgica sobre esos desgraciados, elevaríamos a menudo nuestras oraciones por los desheredados y los abandonados del espacio, por aquellos en quienes nadie piensa y que están sumidos en un tétrico desaliento. Rogar por los espíritus desgraciados, rogar con compasión, con amor, es una de las formas más eficaces de la caridad. Todos pueden ejercerla, todos pueden facilitar el desprendimiento de las almas y abreviar la turbación que sienten después de la muerte, por medio de un arranque caluroso del pensamiento y un recuerdo benévolo y afectuoso. Las oraciones facilitan la desagregación corporal y ayudan al espíritu a despojarse de los fluidos groseros que le encadenan a la materia. Bajo la influencia de las ondas magnéticas proyectadas por una voluntad potente, el entorpecimiento cesa y el espíritu recobra la posesión de sí mismo. La oración por otro, por los demás, por nuestros semejantes, por los infortunados y los enfermos, cuando nace de un corazón recto y de una fe ardiente, puede también producir saludables efectos. Aun cuando las leyes del destino le opongan obstáculos, cuando la prueba deba cumplirse hasta el fin, la oración no es inútil. Los fluidos benéficos que lleva en sí, se derraman cuando llega la muerte sobre el periespíritu del ser amado. Reuníos para orar, ha dicho Jesús. La oración hecha en común es un haz de voluntades y de pensamientos, rayos y perfumes que se dirige con mayor potencia hacia su objeto. Puede adquirir una fuerza irresistible, una fuerza capaz de levantar y conmover las masas fluídicas. ¡Qué palanca para el alma ardiente que pone en ese arranque todo cuanto grande, puro y elevado se encierra en ella! En ese estado sus pensamientos brotan cual corriente impetuosa, en abundantes y poderosos efluvios. Se ha visto algunas veces al alma en oración desprenderse del cuerpo, y, arrebatada en su éxtasis, seguir ella misma, el pensamiento ferviente que proyectaba como precursor en el infinito. El hombre lleva en sí un motor incomparable, del que no sabe sacar más que un mediano provecho. Y sin embargo, para ponerlo en acción, dos cosas bastan, la voluntad y la fe. Considerada bajo estos aspectos, la oración pierde todo carácter místico. Ya no tiene por objeto la concesión de una gracia, de un favor, sino la elevación del alma y su entrada en relaciones con las potencias superiores, fluídicas y morales. La oración es el pensamiento dirigido hacia el bien, es el hilo luminoso que une los mundos oscuros a los mundos divinos, los espíritus encarnados con las almas libres y radiantes. Desdeñarla, es desdeñar la única fuerza que nos arranca al conflicto de las pasiones y de los intereses, que nos transporta por encima de las cosas mudables uniéndonos a lo que es fijo, permanente, inmutable en el universo. En lugar de rechazar la oración por causa de los abusos ridículos u odiosos de que ha sido objeto, ¿no vale más utilizarla con prudencia y medida? Con alma recogida y sincera, con el corazón es como se debe orar. Evitemos las fórmulas triviales que se usan en algunos lugares.
En esta clase de ejercicios espirituales tan solo nuestros labios se han movido, el alma ha permanecido muda. Al terminar cada día, antes de entregarnos al reposo, recojámonos y examinemos con cuidado nuestras acciones. Sepamos reprobar los males a fin de evitar su repetición, y alegrémonos de lo bueno y útil que hayamos hecho. Supliquemos a la suprema sabiduría que nos ayude a realizar en nosotros y alrededor nuestro la belleza moral y perfecta. Elevemos nuestros pensamientos lejos de la tierra, a fin de que nuestra alma se lance, libre y amante, hacia el Eterno. Volverá a descender de las alturas con tesoros de paciencia y de valor que le harán fácil el cumplimiento de sus deberes y de su tarea de perfeccionamiento. Y si por nuestra impotencia de expresar nuestros sentimientos, necesitamos absolutamente un texto o una fórmula, digamos, Dios mío, tú que eres grande, tú que eres el todo, deja caer, sobre mí, pequeño, sobre mí que no existo sino porque tú lo has querido, un rayo de tu luz. Haz que, penetrado de tu amor, encuentre el bien fácil, el mal odioso, que animado por el deseo de agradarte, mi espíritu venza los obstáculos que se oponen al triunfo de la verdad sobre el error, de la fraternidad sobre el egoísmo, haz que en cada compañero de pruebas vea un hermano, como tú ves un hijo en cada uno de los seres que emanan de ti y deben volver a ti. Concédeme el amor al trabajo, que es el deber de todos en la tierra, y con el auxilio de la antorcha que has puesto a mi alcance, hazme ver las imperfecciones que retardan mi adelantamiento en esta vida y en la otra. Unamos nuestras voces a las voces de lo infinito. Todo ora, todo celebra la alegría de vivir, desde el átomo que se agita en la luz hasta el astro inmenso que navega en el éter. La adoración de los seres forma un prodigioso concierto que llena el espacio y se eleva a Dios. Es el saludo de los hijos a su Padre, el homenaje tributado por las criaturas al Creador. Interrogad a la naturaleza en los días de espléndido sol y en la calma de las noches estrelladas. Escuchad la gran voz de los océanos, los murmullos que se elevan del seno de los desiertos y de la profundidad de los bosques, los acentos misteriosos que susurran entre el follaje, resuenan en las gargantas solitarias, suben de los llanos y de los valles, atraviesan las alturas y llenan el universo. Siempre y en todas partes, al recogeros, podréis oír el admirable cántico que la tierra dirige a la gran alma. Más solemne es aún la plegaria de los mundos, el canto grave y profundo que hace vibrar la inmensidad y cuyo sublime sentido comprenden solamente los espíritus. 52. Trabajo, sobriedad, continencia. El trabajo es una ley tanto para las humanidades planetarias como para las sociedades del espacio. Desde el ser más rudimentario a los espíritus angélicos que velan sobre los destinos de los mundos, cada cual hace su obra y desempeña su parte en el gran concierto universal. Penoso y grosero para los seres inferiores, el trabajo se suaviza a medida que la vida se afina. Se convierte en un manantial de goces para el espíritu adelantado que, insensible a las atracciones materiales, se ocupa exclusivamente en estudios serios. Por medio del trabajo doma el hombre las fuerzas ciegas de la naturaleza y se libra de la miseria, por él se fundan las civilizaciones y se propagan la ciencia y el bienestar. El trabajo es el honor y la dignidad del ser humano. El ocioso que, sin producir nada, se aprovecha del trabajo de los otros, no es más que un parásito. Mientras que el hombre está ocupado en su tarea, sus pasiones callan. Por lo contrario, la ociosidad las desencadena y les abre un vasto campo de acción. El trabajo es también un gran consolador, un derivativo para nuestros disgustos, para nuestras tristezas. Calma las angustias de nuestro espíritu y fecunda nuestra inteligencia. No hay dolores morales, ni desengaños ni reveses que no hallen en el un lenitivo, no hay vicisitudes que resistan a su acción prolongada. En él encuentra siempre el trabajador un refugio seguro, un verdadero amigo en sus dolores. Jamás podrá tener aversión a la vida. Mas, cuán digna de lástima es la situación de aquel a quien los achaques condenan a la inmovilidad y a la inacción. Y cuando ese hombre ha comprendido la grandeza, la santidad del trabajo, y que, más allá del interés propio, ve el interés general, esa es una de las pruebas más crueles que estén reservadas a un ser viviente. Tal es, en el espacio, la situación del espíritu que ha faltado a sus deberes y desperdiciado su existencia. Comprendiendo demasiado tarde la nobleza del trabajo y la villanía de la ociosidad, sufre por no poder ya realizar lo que su alma concibe y desea. El trabajo es la comunión de los seres. Por él nos acercamos los unos a los otros, aprendemos a ayudarnos, a unirnos, de esto a la fraternidad no hay más que un paso. La antigüedad romana había deshonrado el trabajo reservándolo exclusivamente para el esclavo. De ahí vino su esterilidad moral, su corrupción, sus secas y frías doctrinas. Los tiempos actuales conciben la vida de muy distinta manera.
Buscan su plenitud en un trabajo fecundo y regenerador. La filosofía de los espíritus ensancha aún más esta idea indicándonos en la ley del trabajo el principio de todos los progresos y de todas las elevaciones, al mostrarnos la acción de esta ley extenderse a la universalidad de los seres y de los mundos. Y por esto estamos autorizados a decir: despertaos, oh vosotros todos que dejáis dormitar vuestras facultades y vuestras fuerzas latentes. Arriba, y manos a la obra. Trabajad, fecundad la tierra, haced resonar en las fábricas el ruido cadencioso de los martillos y los silbidos del vapor. Agitaos en la inmensa colmena. Vuestra tarea es grande y santa. Vuestro trabajo, es la vida, es la gloria, es la paz de la humanidad. Obreros del pensamiento, escudriñad los grandes problemas, estudiad la naturaleza, propagad la ciencia, arrojad en medio de las multitudes las palabras que reaniman, que levantan, que fortalecen. De un extremo del mundo al otro, unidos en la obra gigantesca, esfuércese cada uno de nosotros a fin de contribuir a enriquecer el dominio material, intelectual y moral de la humanidad. La primera condición para conservar el alma libre, la inteligencia sana, la razón lúcida, es ser sobrio y casto. Los excesos de la mesa perturban nuestro organismo y nuestras facultades, la embriaguez nos hace perder toda dignidad y todo comedimiento. Su repetición frecuente produce una serie de enfermedades y de achaques que nos hacen pasar una vejez miserable. Dar al cuerpo lo que le es necesario, a fin de hacer de él un servidor útil y no un tirano, tal es la regla del sabio. Reducir el número de las necesidades materiales, reprimir los sentidos, dominar los apetitos viles, es libertarse del yugo de las fuerzas inferiores, es preparar la emancipación del espíritu. Tener pocas necesidades es también una de las formas de la riqueza. La sobriedad y la continencia andan parejas. Los placeres de la carne nos debilitan, nos enervan, nos apartan del buen camino. El deleite es un abismo donde el hombre ve naufragar todas sus cualidades morales. Lejos de satisfacernos, no hace más que atizar nuestros deseos. Tan pronto lo dejamos penetrar en nosotros, nos invade, nos absorbe, como una ola, apaga cuanta luz y cuanto generoso ardor hay en nosotros. Introduciéndose modestamente al principio, acaba por dominarnos y poseernos por completo. Evitad los placeres corruptores donde la juventud se extenúa, donde la vida se consume y se altera. Elegid temprano una compañera y sedle fiel. Formad una familia. La familia es el marco natural de una existencia honrada y regular. El amor de la esposa, el cariño de los hijos, la sana atmósfera del hogar, son preservativos soberanos contra las pasiones. En medio de esos seres que nos son queridos, y que ven en nosotros su único apoyo, el sentimiento de nuestra responsabilidad crece, nuestra dignidad, nuestra gravedad aumentan, comprendemos mejor nuestros deberes, y, en los goces que esta vida nos proporciona, encontramos fuerzas que nos hacen fácil su cumplimiento. ¿Cómo nos atreveríamos a cometer acciones que nos sonrojasen, en presencia de nuestra mujer y nuestros hijos? Aprender a dirigir a los demás, es aprender a dirigirse uno mismo, y ser bueno y prudente, y a rehuir todo aquello que pueda manchar nuestra existencia. Vivir solo es un error. Pero dar vida a los demás, verse revivir en hijos de los cuales se ha sabido hacer hombres útiles, servidores celosos de la causa del bien y de la verdad, morir después de haberles inculcado un sentimiento profundo del deber, un conocimiento extenso de sus destinos, esa es una noble tarea. Si hay una excepción a esta regla, será en favor de los que ponen a la humanidad por encima de la familia, y para servirla mejor, para llenar en su provecho alguna misión más elevada aún, han querido arrostrar solos los peligros de la vida, ascender solitarios la escabrosa cuesta, y consagrar todos sus instantes, todas sus facultades, toda su alma a una causa que muchos ignoran, pero que ellos jamás pierden de vista. La sobriedad, la continencia, la lucha contra las seducciones de los sentidos, no son, como lo aseguran los libertinos, una contravención a las leyes naturales, ni un aminoramiento de la vida. Al contrario, revelan en el que las observa con constancia, un conocimiento profundo de las leyes superiores, una clara intuición del porvenir. El voluptuoso, separado por la muerte de todo cuanto apetecía, se consume en vanos deseos. Frecuenta las casas públicas y busca los medios terrestres que le recuerdan su antigua vida. De esta manera, refuerza cada vez más sus cadenas materiales, se aparta de los goces puros, y se entrega a la bestialidad y a las tinieblas. Cifrar sus planes en los deleites carnales es privarse por largo tiempo de la paz que disfrutan los espíritus elevados. Esta paz, solo podemos conseguirla por medio de la pureza. ¿No lo vemos ya desde esta vida?
Nuestras pasiones, nuestros deseos crean imágenes y fantasmas que nos persiguen hasta en el sueño y turban nuestras reflexiones. Pero lejos de los placeres engañosos, el espíritu se recoge, se templa y se abre a las sensaciones delicadas. Sus pensamientos se elevan hasta lo infinito. Desprendido con anticipación de las concupiscencias ínfimas, abandona sin pesar sus órganos gastados. Meditemos con frecuencia y pongamos en práctica el proverbio oriental: sé puro para ser feliz, para ser fuerte. 53. El estudio. El estudio es fuente de dulces y puros goces, nos libra de las preocupaciones vulgares y nos hace olvidar las amarguras de la vida. El libro es un amigo sincero que nos acoge cariñosamente, lo mismo en los tiempos favorables que en los adversos. Hablamos del libro serio y útil que instruye, consuela y alienta, y no del libro frívolo que divierte, y con sobrada frecuencia desmoraliza. Pocos se penetran bastante del verdadero carácter de un buen libro. No es solamente un conjunto de hojas impresas, no, es una voz que nos habla a través de los tiempos, y nos cuenta los trabajos, las luchas, los descubrimientos de aquellos que nos precedieron en el camino de la vida, y que, en provecho nuestro, allanaron sus asperezas. ¿No es una de las raras felicidades de este mundo, que nuestro pensamiento pueda comunicarse con los grandes espíritus de todos los siglos y de todos los países? El libro encierra lo más escogido de su inteligencia y de su corazón. Nos llevan de la mano por entre los dédalos de la historia, nos guían hacia las altas regiones de la ciencia, del arte, de la literatura. Al contacto de esas obras que constituyen los bienes más preciosos de la humanidad, al compulsar esos archivos sagrados, nos sentimos crecer y nos enorgullecemos de pertenecer a las razas que han producido tales genios. La irradiación de su pensamiento se extiende sobre nuestras almas, las reanima y las exalta. Sepamos escoger buenos libros y acostumbrémonos a vivir en medio de ellos, en relación constante con los espíritus superiores. Rechacemos con horror los libros inmundos escritos para halagar bajas pasiones. Guardémonos de esa literatura relajada, fruto del sensualismo, que va derramando corrupción e inmoralidad. La mayor parte de los hombres pretenden tener afición al estudio y objetar que les falta tiempo para dedicarse a él. Pero, ¿cuántos consagran veladas enteras al juego y a las conversaciones ociosas? También responden que los libros son muy caros, cuando gastan en placeres fútiles, y de mal gusto, más dinero del que se necesitaría para adquirir una rica colección de obras. Y además, el estudio de la naturaleza, el más eficaz, el más reconfortante de todos, no cuesta nada. La ciencia humana es falible y variable. No así la naturaleza. No se desmiente nunca. En las horas de incertidumbre y desaliento, volvamos los ojos a ella. Cual una madre, nos acogerá, nos sonreirá, nos arrullará en su seno. Nos hablará un sencillo y dulce lenguaje en el cual aparecerá la verdad sin afeite ni compostura, pero son muy pocos los que saben escuchar y comprender ese apacible lenguaje. El hombre lleva consigo, hasta en el fondo de las soledades, esas pasiones, esos tumultos interiores, cuyo ruido apaga la enseñanza íntima de la naturaleza. Para discernir la revelación inmanente en el seno de las cosas, es preciso imponer silencio a las quimeras del mundo, las opiniones turbulentas que agitan nuestras sociedades, recogerse, y alcanzar el sosiego en nuestro interior y en torno nuestro. Entonces, al acallarse todos los ecos de la vida política y social, el alma entra en sí misma, recobra el sentimiento de la naturaleza y de las leyes eternas, y comunica con la razón suprema. El estudio de la naturaleza eleva y fortalece el pensamiento, mas, ¿qué diremos de la visión de los cielos? Cuando la noche serena despliega su dosel estrellado, cuando empieza el desfile de los astros, cuando la difusa y trémula claridad de las aglomeraciones estelares y de las nebulosas perdidas en el fondo de los espacios, desciende sobre nosotros, una misteriosa influencia nos envuelve, un sentimiento profundamente religioso nos embarga. ¿Cómo enmudecen en tales momentos las vanas preocupaciones? ¿Cómo nos penetra, nos abruma y nos hace doblar las rodillas la sensación de lo inconmensurable? ¿Qué silenciosa adoración se desprende de nuestra alma? La tierra, débil esquife, navega por los campos de la inmensidad. Huye, arrastrada por el poderoso sol. A su alrededor reina el vacío, por todas partes profundidades que nadie puede sondar sin vértigo. En todas partes también, a distancias enormes, mundos y más. Mundos, islas flotantes mecidas entre las olas del éter. La mirada se niega a contarlas, mas el espíritu las considera con respeto y con amor. Sus sutiles irradiaciones lo atraen. Enorme Júpiter, y tú, Saturno,
rodeado de una banda luminosa y coronado por 8 lunas de oro, soles gigantes, de fuegos multicolores, esferas innumerables, os saludamos desde el fondo del abismo. Mundos fulgurantes, ¿qué maravillas ocultáis? Quisiéramos conoceros, saber qué pueblos, qué ciudades extrañas, qué humanidades, qué civilizaciones florecen en vuestras vastas superficies. Un instinto secreto nos dice que en vosotros reside la felicidad que en vano buscamos aquí abajo. Pero, ¿por qué dudar y temer? Esos mundos son nuestra herencia. Estamos destinados a recorrerlos y a habitarlos. Visitaremos esos archipiélagos estelares, penetraremos sus misterios. Ninguna valla detendrá jamás nuestra carrera, nuestros arranques, nuestros progresos, si sabemos conformar nuestra voluntad a las leyes divinas y conquistar por nuestras acciones la plenitud de la vida con los celestiales goces que le son inherentes. 54. La educación. Las generaciones se transforman y mejoran por medio de la educación. Para tener una sociedad nueva, se necesitan hombres nuevos. Por lo tanto, la educación de la infancia es importante en sumo grado. No basta enseñar al niño los elementos de la ciencia. Lo que es tan esencial como saber leer, escribir y contar, es aprender a gobernarse, a conducirse como un ser razonable y consciente, es entrar en la vida armado, no tan solo para la lucha material, sino sobre todo para la lucha moral. Pues bien, esto es en lo que menos se piensa. Se procura desarrollar las facultades brillantes del niño, pero no sus virtudes. En la escuela como en la familia, se descuida demasiado instruirles sobre sus deberes y sobre su destino. Resulta de esto, que desprovisto de principios elevados e ignorando el objeto de la existencia, el día que entra en la vida pública, se haya entregado a todas las asechanzas y a todos los impulsos de la pasión en un medio sensual y corrompido. Aun en la segunda enseñanza, solo se cuida de sobrecargar el cerebro del niño con un montón indigesto de nociones y de hechos, de fechas y de nombres, todo con detrimento de la enseñanza moral. La moral de la escuela, careciendo de sanción efectiva, sin objeto de orden universal, no es más que una moral estéril, incapaz de reformar la sociedad. La educación dada en los colegios religiosos es más pueril aún, el niño es presa del fanatismo y de la superstición y no adquiere más que ideas falsas sobre la vida presente y el más allá. Una buena educación moral es raras veces la obra de un maestro. Para despertar en el niño las primeras aspiraciones al bien, para enderezar un carácter dificultoso, se necesita a la vez perseverancia, firmeza y una ternura, de que solo son capaces el corazón de un padre y de una madre. Si los padres no consiguen corregir a sus hijos, ¿cómo podrá conseguirlo aquel que tiene que dirigir a muchos? Esta tarea no es, sin embargo, tan difícil como podría creerse. No exige una ciencia profunda. Grandes y pequeños pueden llenarla si se penetran del objeto elevado y de las consecuencias de la educación. Es preciso acordarse siempre de una cosa, y es, que esos espíritus han venido a nosotros para que les ayudemos a vencer sus defectos y les preparemos para los deberes de la vida. Aceptamos, al casarnos, la misión de dirigirlos, cumplámosla con amor, pero con amor exento de debilidad, pues el cariño exagerado está lleno de peligros. Estudiemos, desde la cuna, las inclinaciones que el niño trae de sus existencias anteriores, apliquémonos a desarrollar las buenas y a extinguir las malas. No les concedamos demasiados goces, a fin de que acostumbrados desde edad temprana al desencanto, esas tiernas almas comprendan que la vida terrestre es ardua, que cada cual no debe contar más que consigo mismo, con su trabajo, única cosa que proporciona la independencia y la dignidad. No intentemos apartar de ellos la acción de las leyes eternas. Hay piedras en el camino de cada uno de nosotros, tan solo la sabiduría nos enseña a evitarlas. No confiéis vuestros hijos a los demás, a menos que os veáis absolutamente obligados a ello. La educación no debe ser mercenaria. ¿Qué le importa a una nodriza que un niño hable o ande antes que tal otro? No tiene ni el orgullo ni el amor de una madre. Pero qué alegría para ésta cuando su angelito da los primeros pasos. Ninguna fatiga, ninguna pena la detiene. La madre ama. Haced lo mismo por el alma de vuestros hijos. Tened aún más solicitud por ella que por el cuerpo. Este se gastará pronto y volverá a la tierra, mientras que el alma inmortal, radiante por los cuidados con que la habréis rodeado, por los méritos adquiridos y los progresos realizados, vivirá eternamente para bendeciros y amaros. La educación, basada en una concepción exacta de la vida, cambiaría la faz del mundo. Supongamos a cada familia iniciada en las creencias espirituales sancionadas por los hechos,
conculcándolas a los niños, al propio tiempo que la escuela laica les enseñase los principios de la ciencia y las maravillas del universo, bajo la acción de esa doble corriente se produciría una rápida transformación social. Todas las llagas sociales tienen su origen en la mala educación. Reformarla, plantearla sobre nuevas bases, tendría para la humanidad consecuencias incalculables. Instruyamos a la juventud, demos luz a su inteligencia, pero hablemos en primer lugar a su corazón, enseñémosle a despojarse de sus imperfecciones. Acordémonos de que la ciencia por excelencia consiste en hacernos mejores. 55. Cuestiones sociales. Las cuestiones sociales preocupan vivamente a nuestra época. Se observa, no sin espanto, que los progresos de la civilización, el aumento enorme del poder productor y de la riqueza, y el desarrollo de la instrucción no han podido acabar con el pauperismo ni curar los males del mayor número. Sin embargo, los sentimientos generosos y humanitarios no están extinguidos. Se comprende generalmente que una repartición más equitativa de los bienes de la vida es necesaria. De ahí nacen 1000 teorías, 1000 sistemas diversos que tienden a mejorar la situación de las clases pobres y a asegurar, cuando menos, a cada uno lo estrictamente necesario. Pero la aplicación de estos sistemas exige de parte de los unos mucha paciencia y habilidad, y de parte de los otros un espíritu de abnegación que falta por completo. En lugar de la mutua benevolencia que, poniendo a los hombres en contacto, les permitiría estudiar en común y resolver los más graves problemas, el proletario reclama con violencia y amenazas su asiento en el banquete social, el rico se confina con aspereza en su egoísmo y se niega a conceder a los hambrientos las menores sobras de su fortuna. Así se va ahondando el foso, y los errores, las codicias, los odios, se acumulan de día en día. El estado de guerra o de paz armada que pesa sobre el mundo, mantiene esos sentimientos hostiles. Ciertos gobiernos y estados dan tristes ejemplos, y asumen graves responsabilidades al desarrollar los instintos belicosos con detrimento de las obras pacíficas y fecundas. ¿Cómo sería posible reconciliar las clases, apaciguar las malas pasiones, resolver los difíciles problemas de la vida común cuando todo nos incita a la lucha y cuando se encamina a las fuerzas vivas de las naciones hacia la destrucción? Deplorando los males causados por la guerra, no caigamos por eso en un pacifismo debilitador. Para asegurar la integridad moral y material de Francia, reconozcamos la necesidad de un ejército que los progresos de la civilización permitirán tal vez un día emplear en obras de utilidad general. Los trágicos acontecimientos de estos 3 últimos años no han hecho más que justificar suficientemente esta nota de nuestras ediciones precedentes 1917. Entre los sistemas preconizados por los socialistas para obtener una organización práctica del trabajo y una sabia repartición de los bienes materiales, los más conocidos son la cooperación, la asociación obrera, los hay que llegan hasta el comunismo. Pero hasta ahora, la aplicación parcial de esos sistemas no ha producido entre nosotros más que insignificantes resultados. Verdad es que para vivir asociados, para participar en una obra en la cual se unen y se confunden numerosos intereses, se necesitarían cualidades que son muy escasas. La causa del mal y el remedio no están donde se les suele buscar. En vano se hacen esfuerzos para crear combinaciones ingeniosas. Los sistemas suceden a los sistemas, y las instituciones a las instituciones, pero el hombre continúa siendo desgraciado porque continúa siendo malo. La causa del mal está en nosotros, en nuestras pasiones y nuestros errores. Esto es lo que se debe cambiar. Para mejorar la sociedad, hay que mejorar al individuo. Para esto son necesarios el conocimiento de las leyes superiores de progreso y de solidaridad, y la revelación de nuestra naturaleza y nuestros destinos, pero estos conocimientos solo la filosofía de los espíritus puede dárnoslos. Probablemente se clamará contra esta idea. Creer que el espiritismo tan despreciado pueda influir en la vida de los pueblos y facilitar la solución de los problemas sociales, es tan opuesto al modo de pensar actual. Pero, por poco que se reflexione, fuerza será reconocer que las opiniones y las creencias tienen un influjo considerable en la forma de las sociedades. La sociedad de la Edad Media era la fiel imagen de las concepciones católicas. La sociedad moderna, inspirada por el materialismo, apenas ve en el universo otra cosa que la concurrencia vital, la lucha de los seres, lucha ardiente, en la cual todos los apetitos y todos los instintos están desencadenados. Tiende a hacer del mundo actual la formidable y ciega máquina que tritura las existencias, y de la cual el individuo no es más que una rueda ínfima y pasajera, salido de la nada para volver a entrar pronto en ella. Con esta noción de la vida, pronto desaparece todo sentimiento de verdadera solidaridad. Pero, como cambia el punto de vista tan pronto como el nuevo ideal viene a iluminar nuestro espíritu y a dirigir nuestra conducta.
convencidos de que esta vida no es más que un eslabón aislado de la cadena de nuestras existencias, un medio de acrisolamiento y de progreso, ricos o pobres, daremos menos importancia a los intereses del presente. Quede sentado que cada ser humano tiene que renacer muchas veces en este mundo y pasar por todas las condiciones sociales, siendo en mucho mayor número las existencias oscuras y dolorosas, y acarreando las riquezas mal empleadas abrumadoras responsabilidades. Todos los hombres comprenderán que al trabajar para el mejoramiento de la suerte de los humildes, de los pequeños y de los desheredados, trabajan para sí mismos, puesto que tendrán que volver a la tierra y que sobre 10 probabilidades tienen 9 de renacer pobres. Gracias a esta revelación, la fraternidad y la solidaridad se imponen, los privilegios, los favores, los títulos pierden toda su razón de ser. La nobleza de las acciones y de las ideas reemplaza a la de los pergaminos. Considerándola así, la cuestión social cambiaría de aspecto, las concesiones entre las clases se harían fáciles, y se vería cesar todo antagonismo entre el capital y el trabajo. Siendo conocida la verdad, se comprendería que los intereses de los unos son los intereses de todos y que nadie debe ser la víctima de los demás. De aquí vendría la justicia en el reparto, y con la justicia ya no habría más odio ni rivalidad salvaje, sino una mutua confianza, afecto y estimación recíprocos, en una palabra, la realización de la ley de fraternidad, que sería la única regla entre los hombres. Tal es el remedio que la enseñanza de los espíritus trae a los males de la sociedad. Si algunas partículas de la verdad, ocultas bajo dogmas oscuros e incomprensibles, han podido suscitar en los tiempos pasados tantas generosas acciones, que no se puede esperar de una concepción del mundo y de la vida, apoyada sobre hechos, por la cual el hombre se siente unido a todos los seres y destinado como ellos a elevarse por el progreso hacia la perfección, regido por leyes sabias y profundas? Este ideal sabrá reanimar a las almas, llevarlas por la fe hasta el entusiasmo y hacer brotar por todas partes obras de abnegación, de solidaridad y de amor que, al contribuir a la edificación de una sociedad nueva, harán palidecer los actos más sublimes de la antigüedad. La cuestión social no abraza solamente las relaciones de las clases entre ellas, concierne también a la mujer de todas las clases, a la mujer, esta gran sacrificada, a la cual sería equitativo devolver sus derechos naturales y una situación digna de ella, si se quiere ver a la familia más fuerte, más moral y más unida. La mujer es el alma del hogar, ella es la que representa los elementos de dulzura y de paz en la humanidad. Una vez libre del yugo de la superstición, si pudiera hacer oír su voz en los consejos de los pueblos, si su parte de influencia pudiera hacerse sentir, pronto se vería desaparecer el azote de la guerra. La filosofía de los espíritus, al enseñar que el cuerpo es una forma prestada, que el principio de la vida está en el alma, y que el alma no tiene sexo, establece la igualdad absoluta del hombre y de la mujer respecto a los méritos y a los derechos. Los espiritistas aceptan de muy buen grado a la mujer en sus reuniones y en sus trabajos. Hasta ocupa en ellos una situación preponderante, pues en ella se encuentran los mejores médiums por hacerla más apta a la delicadeza de su sistema nervioso para desempeñar este papel. Los espíritus afirman que al encarnarse de preferencia en el sexo femenino, el espíritu se eleva más rápidamente de vidas en vidas hacia la perfección. Se debe a que la mujer adquiere más fácilmente estas virtudes soberanas, la paciencia, la dulzura, la bondad. Si la razón parece dominar en el hombre, en ella el corazón es más vasto y más profundo. La situación de la mujer en la sociedad es generalmente más oscura, con frecuencia es esclava. Pero esto mismo le da mayor superioridad en la vida espiritual, porque cuanto más humillado y sacrificado ha sido un ser en la tierra, tanto más mérito tiene ante la eterna justicia. Sin embargo, sería absurdo tomar como pretexto los goces futuros para perpetuar las iniquidades sociales. Nuestro deber es el de trabajar, en la medida de nuestras fuerzas, por la realización en la tierra de los designios providenciales. Ahora bien, la educación y el enaltecimiento de la mujer, la extinción del pauperismo, de la ignorancia y de la guerra, la fusión de las clases en la solidaridad, la buena distribución de los bienes en el mundo, son todas reformas que hacen parte del plan divino, el cual no es otro que la ley misma del progreso. Sin embargo, no perdamos de vista una cosa, la ineludible ley no puede asegurar al ser humano más que la felicidad personalmente merecida. En los mundos como el nuestro, la pobreza no puede desaparecer por completo, pues es la condición necesaria para el espíritu que debe purificarse por el trabajo y el sufrimiento. La pobreza es la escuela de la paciencia y la resignación, como la riqueza es la prueba de la caridad y de la abnegación. Nuestras instituciones podrán cambiar de forma, pero no nos librarán de los males inherentes a nuestra naturaleza atrasada. La felicidad de los hombres no depende de los cambios políticos, de las revoluciones ni de ninguna modificación exterior de la sociedad. Mientras ésta esté corrompida, las instituciones lo estarán.
Igualmente, sean cuales fueren los cambios a que den lugar los acontecimientos. El único remedio consiste en esa transformación moral, cuyos medios nos revelan las enseñanzas superiores. Consagre la humanidad a esta tarea un poco del apasionado ardor que dedica a la política. Que arranque de su corazón el principio mismo de su mal, y los grandes problemas sociales quedarán muy pronto resueltos. 56. La ley moral. En las páginas precedentes, hemos expuesto todo cuanto la enseñanza de los espíritus nos dice de la ley moral. En esta revelación es donde reside la verdadera grandeza del espiritismo. Los fenómenos no son más que el prólogo, y con relación a ella, poco más o menos lo que la cáscara es al fruto, inseparables en su gestación, pero de valor tan diferente. El estudio científico debe conducir al estudio filosófico y este tiene por coronamiento la comprensión de esa moral en la que se completan, se iluminan y se funden todas las morales del pasado, para constituirse en la moral única superior y universal, fuente de toda sabiduría y de toda virtud, pero cuya experiencia y práctica no se adquieren sino después de numerosas existencias. El conocimiento y la posesión de la ley moral es lo que hay más necesario y más preciso para el alma. Ella nos permite medir nuestros recursos interiores, regular su ejercicio y usar de ellos para nuestro mayor bien. Nuestras pasiones son fuerzas, peligrosas cuando somos sus esclavos, útiles y bienhechoras cuando sabemos dirigirlas, dominarlas, es ser grande, dejarse dominar por ellas, es ser pequeño y miserable. Lector, si quieres librarte de los males terrestres, y escapar de las reencarnaciones dolorosas, graba en ti esta ley moral y ponla en práctica. Haz que la gran voz del deber domine el murmullo de tus inclinaciones. No des más que lo indispensable al hombre material, ser efímero que se desvanecerá a la muerte. Cultiva con cuidado el ser espiritual que vivirá eternamente. Despréndete de las cosas perecederas, honores, riquezas, placeres mundanos, todo eso no es más que humo, solo lo bello, lo bueno, lo verdadero, son eternos. Conserva sin tacha tu alma y tu conciencia. Todo pensamiento, todo acto malo atrae hacia ti las impurezas de lo exterior, todo arranque, todo esfuerzo hacia el bien centuplica tus fuerzas y te hace comunicar con las potencias superiores. Desarrolla en ti la vida interior que nos hace entrar en relación con el mundo invisible y la naturaleza entera. En ella está la fuente de nuestro verdadero poder, y al mismo tiempo la de placeres y sensaciones exquisitas que irán acrecentándose a medida que las sensaciones de la vida exterior vayan debilitándose con la edad y el desprendimiento de las cosas terrestres. En las horas de recogimiento, escucha la armonía que se eleva de las profundidades de tu ser como un eco de los mundos soñados, entrevistos, y que te habla de grandes luchas morales y de nobles acciones. En esas impresiones íntimas, en esas inspiraciones desconocidas de los sensuales y de los malos, reconoce el preludio de la vida libre de los espacios, como un goce anticipado de las felicidades reservadas al espíritu justo y bueno. Resumen. Para dar mayor claridad a este estudio, resumiremos aquí los principios esenciales de la filosofía de los espíritus. Y, una inteligencia divina rige los mundos. Con ella se identifica la ley inmanente, eterna, reguladora, a la cual seres y cosas están sometidos. 2. Así como el hombre, bajo su envoltura material, sin cesar renovada, conserva la identidad espiritual, el yo indestructible, la conciencia en la cual se reconoce y se posee, del mismo modo el universo, bajo sus apariencias mudables, se posee y se refleja en una unidad central que es su yo. El yo del universo es Dios, ley viva, unidad suprema donde vienen a confundirse y a armonizarse todas las relaciones, foco inmenso de luz de donde irradian y se esparcen sobre todas las humanidades la justicia, la sabiduría y el amor. 3. Todo evoluciona en el universo y tiende hacia un estado superior. Todo se transforma y se perfecciona. Desde el seno de los abismos la vida se eleva confusa e indecisa, animando formas innumerables cada vez más perfectas, luego florece en el ser humano, en el cual adquiere conciencia, razón y voluntad, y constituye el alma o espíritu. 4. El alma es inmortal. Coronamiento y síntesis de las potencias inferiores de la naturaleza, contiene en germen todas las facultades superiores, está destinada a desarrollarlas por medio de sus trabajos y de sus esfuerzos, encamándose en los mundos materiales, y a ascender a través de las vidas sucesivas, de grado en grado, hacia la perfección. El alma tiene dos envolturas, la una temporal, el cuerpo terrestre, instrumento de lucha y de prueba que se desagrega a la muerte, la otra, permanente, el cuerpo fluídico, que progresa y se depura con ella. V. La vida terrestre es una escuela, un medio de educación y de perfeccionamiento por medio del trabajo, del estudio y del sufrimiento. No hay ni felicidad ni desgracia eterna.
La recompensa o el castigo consisten en el aumento o en la disminución de nuestras facultades, de nuestro campo de percepciones, consecuencia del uso bueno o malo que hemos hecho de nuestro libre albedrío, y de las tendencias o de las aspiraciones que hemos desarrollado en nosotros. Libre y responsable, el alma lleva en sí la ley de sus destinos, ella prepara en el presente las alegrías o los dolores del porvenir. La vida actual es el resultado, la herencia de nuestras vidas precedentes y la condición de las que seguirán. El espíritu se ilumina y crece en poderes intelectuales y morales, en razón del trayecto efectuado y de la impulsión dada a sus actos hacia el bien y la verdad. Una estrecha solidaridad une a los espíritus, idénticos en su origen y en sus fines, diferentes tan solo por su situación transitoria, los unos en el estado libre en el espacio, los otros revestidos de una envoltura perecedera, pero pasando alternativamente de un estado al otro, no siendo la muerte más que un tiempo de reposo entre dos existencias terrestres. Hijos de Dios, su Padre común, todos los espíritus son hermanos y no forman más que una inmensa familia. Una comunión perpetua y constantes relaciones unen a los muertos con los vivos. 7. Los espíritus se clasifican en el espacio en razón de la densidad de su cuerpo fluídico, correlativo a su grado de adelanto y de pureza. Su situación está determinada por leyes precisas, estas leyes representan en el dominio moral un papel análogo al que llenan en el orden físico las leyes de atracción y de gravedad. La justicia reina en este dominio como el equilibrio en el orden material. Los espíritus culpables y malos están envueltos en una espesa atmósfera fluídica que les arrastra hacia los mundos inferiores donde deben encarnarse de nuevo a fin de despojarse de sus imperfecciones. El alma virtuosa, revestida de un cuerpo sutil y etéreo, participa de las sensaciones de la vida espiritual y se eleva hacia los mundos felices, donde la materia tiene menos imperio, donde reinan la armonía y la dicha. El alma, en su vida superior y perfecta, colabora con Dios, coopera a la formación de los mundos, dirige sus evoluciones, y vela por el progreso de las humanidades y por el cumplimiento de las leyes eternas. 8. El bien es la ley suprema del universo y el objeto de la evolución de los seres. El mal no tiene existencia propia, no es más que un efecto de contraste. El mal es el estado de inferioridad, la situación transitoria por la que atraviesan todos los seres en su ascensión hacia un estado mejor. 9. Siendo la educación del alma el objeto todo de la vida, importa resumir estos preceptos en pocas palabras, reprimir las necesidades groseras y los apetitos materiales, crearse necesidades intelectuales y elevadas. Luchar, combatir, padecer si es necesario, por el adelantamiento de los hombres y de los mundos. Iniciar a sus semejantes en los esplendores de lo verdadero y de lo bello. Amar la verdad y la justicia, practicar con todos la caridad y la benevolencia, tal es el secreto de la felicidad en el porvenir y tal es el deber. Conclusión. En todas las épocas han brillado sobre la tierra algunos rayos de la verdad, a cada religión le ha correspondido su parte, pero las pasiones y los intereses materiales han velado y desfigurado muy pronto esas enseñanzas, el dogmatismo, la opresión religiosa, los abusos de todas clases han arrojado al hombre a la indiferencia y al escepticismo. El materialismo se ha difundido por todas partes, debilitando los caracteres y alterando las conciencias. Pero la voz de los espíritus, la voz de los muertos se ha dejado oír, la verdad ha salido de nuevo de la sombra, más bella, más resplandeciente que nunca. La voz ha dicho, muere para renacer, renace para progresar, para elevarte por medio de la lucha y del sufrimiento. Y la muerte no es ya un objeto de espanto, pues detrás de ella vemos la resurrección. Así ha nacido el espiritismo. Siendo una moral y una filosofía a la par que una ciencia experimental, nos da una idea del mundo y de la vida, fundada en la razón, en el estudio de los hechos y de las causas, concepción más vasta, más clara y más completa que todas las que la han precedido. El espiritismo ilumina el pasado, nos explica las antiguas doctrinas espiritualistas y une sistemas contradictorios en apariencia. Abre nuevos caminos a la humanidad. Iniciándola en los misterios de la vida futura y del mundo invisible, le muestra su verdadera situación en el universo, le hace conocer su doble naturaleza corporal y espiritual y despliega ante ella horizontes infinitos. De todos los sistemas, es el único que suministra la prueba objetiva de la supervivencia del ser e indica los medios de corresponder con aquellos a quienes llamábamos indebidamente los muertos. Gracias al espiritismo podemos conversar aún con los que hemos amado en la tierra y a quienes creíamos perdidos para siempre, podemos recibir sus enseñanzas y sus consejos. Nos enseña, además, a desarrollar estos medios de comunicación por medio del ejercicio. El espiritismo nos revela la ley moral, traza nuestra línea de conducta y tiende a unir a los hombres por la fraternidad, la solidaridad y la identidad de miras.
Indica a todos un fin más digno y más elevado que el fin perseguido hasta entonces. Nos trae un sentimiento nuevo de la oración, la necesidad de amar, de trabajar, de padecer por los demás, y de ennoblecer nuestra inteligencia y nuestro corazón. La doctrina de los espíritus, nacida a mediados de este siglo, se ha propagado ya por toda la superficie del globo. Muchas preocupaciones, muchos intereses, muchos errores entorpecen aún su marcha, pero puede esperar, el porvenir es suyo. Es fuerte, paciente, tolerante, y respeta la voluntad del hombre. Es progresiva y vive de ciencia y libertad. Es desinteresada, pues no tiene más ambición que la de hacer a los hombres más felices haciéndoles mejores. Trae a todos la calma, la confianza, la firmeza durante la prueba. Muchas religiones, muchas filosofías se han sucedido a través de las edades, pero jamás la humanidad había oído tan fervientes solicitaciones hacia el bien, jamás había conocido una doctrina más racional, más consoladora, ni más pura. Gracias a ella, ha pasado ya el tiempo de las aspiraciones inciertas y de las vagas esperanzas. No se trata ya de los sueños de un misticismo enfermizo, ni de los mitos nacidos de supersticiosas creencias, es la realidad misma la que se revela, es la viril afirmación de las almas que han dejado la tierra y comunican aún con nosotros. Vencedoras de la muerte, se ciernen en la luz, por encima de este mundo, al que siguen y guían en medio de sus perpetuas transformaciones. Instruidos por ellas, conscientes de nuestro deber y de nuestros destinos, adelantamos resueltamente por la senda trazada. La existencia ha cambiado de aspecto. Ya no es el círculo estrecho, sombrío, aislado que la mayor parte de los hombres han creído ver, para nosotros ese círculo se ensancha hasta el punto de abrazar el pasado y el porvenir, a los que une con el presente para formar una unidad permanente e indisoluble. Nada muere. La vida cambia simplemente de formas. La tumba nos vuelve a llevar a la cuna, y de la una y de la otra se elevan voces que nos hablan de inmortalidad, perpetuidad de la vida, solidaridad eterna de las generaciones, justicia, igualdad, ascensión y progreso para todos, tales son los principios de la nueva ley, y estos principios se apoyan sobre la roca del método experimental. ¿Pueden los adversarios de esta doctrina ofrecer algo mejor a la humanidad? ¿Pueden calmar con más seguridad sus angustias, curar sus heridas, proporcionarle más dulces esperanzas y mayores certidumbres? Si pueden hacer todo esto, que hablen y queden la prueba de sus asertos. Pero si persisten en oponerle afirmaciones que los hechos contradicen, si no pueden ofrecer en su lugar más que el infierno o la nada, tenemos el derecho de rechazar con energía sus anatemas y sus sofismas. Venid a apagar vuestra sed en este manantial celeste, vosotros todos que padecéis, vosotros todos que ansiáis la verdad. Vuestras almas se bañarán en una corriente cristalina y regeneradora. Vivificados por ella, sostendréis más alegremente los combates de la existencia, sabréis vivir y morir dignamente. Observad con asiduidad los fenómenos sobre que se fundan estas enseñanzas, pero no hagáis de ellos un pasatiempo. Pensad que conversar con los muertos y recibir de ellos la solución de los grandes problemas, es cosa seria. Considerad que estos hechos van a suscitar la mayor revolución moral que haya consignado la historia, abriendo a todos la perspectiva ignorada de las vidas futuras. Lo que para millares de generaciones, para la inmensa mayoría de los hombres que os han precedido, no ha sido más que una hipótesis, se convierte para vosotros en certidumbre. Semejante revelación bien merece vuestra atención y vuestro respeto. No uséis de ella, sino con prudencia para vuestro bien y el de vuestros semejantes. Con estas condiciones, los espíritus elevados os prestarán asistencia, mas si hicieseis del espiritismo un uso frívolo, sabed que seríais inevitablemente la presa de los espíritus mentirosos, y víctimas de sus asechanzas y de sus pesadas burlas. Y tú, mi amigo, hermano mío, que has recibido estas verdades en tu corazón y que conoces todo su valor, permíteme un último llamamiento, una exhortación postrera. Acuérdate de que la vida es corta. Durante su curso, esfuérzate en adquirir lo que has venido a buscar en este mundo, el perfeccionamiento verdadero. Ojalá que tu ser espiritual salga del más grande y puro de lo que entró. Guárdate de los lazos de la carne, piensa que la tierra es un campo de batalla donde la materia y los sentidos dan al alma un perpetuo asalto. Lucha con valor contra las pasiones viles, lucha con el espíritu y el corazón, corrige tus defectos, suaviza tu carácter, fortifica tu voluntad. Eleva tu pensamiento por encima de las vulgaridades terrestres, haz que llegue a ti algún rayo del cielo luminoso. Acuérdate de que todo lo que es material es efímero. Las generaciones pasan como las olas del mar, los imperios se derrumban, y hasta los mundos perecen, los soles se apagan, todo huye,
todo se desvanece. Pero hay 3 cosas que vienen de Dios y son inmutables como Él. 3 cosas que resplandecen por encima del espejismo de las glorias humanas. Son la sabiduría, la virtud y el amor. Conquístalas con tus esfuerzos, y al alcanzarlas te elevarás por encima de lo que es pasajero y transitorio para gozar de lo que es eterno. Por favor no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.